Bienvenidos a la lección 1 de Estadística Descriptiva con aplicaciones inferenciales de Editorial SL. Hoy hablaremos sobre qué es la estadística y algunas ramas de la estadística. Muy bien, empezaremos con la introducción y definición de estadística. Como podemos ver aquí, la estadística se define como la aplicación científica de principios matemáticos para la recopilación, análisis y presentación de datos numéricos. ¿Qué significa esto? Es lo más importante. Significa que tomando ciertos datos, por ejemplo, de la vida real, los podemos tratar a través de conceptos matemáticos con valores numéricos. Pensando esto un poco más concretamente, pensemos por ejemplo en tu clase. Tomemos un ejemplo de tu clase. ¿Cuántos alumnos hay en tu clase? ¿Cuántos alumnos son hombres y cuántas son mujeres? Pensemos en una distribución adicional. Si pensamos en una división de estaturas, dividamos a los alumnos en grupos de 10 centímetros. Así, por ejemplo, alumnos comprendidos entre 1,50 y 1,60 metros, otros entre 1,60 y 1,70, otros entre 1,70 y 1,80 y otros entre 1,80 y 1,90. ¿Cuántos hay en cada grupo? Esto nos ayudará a realizar una distribución. Veamos que estamos ya realizando distribuciones, dividiendo los grupos y encontrando valores a raíz de esto. ¿Qué valores podemos encontrar inicialmente? Veamos. Supongamos que en tu clase hubiesen 30 alumnos, 15 hombres y 15 mujeres, pero que además de todo ese grupo, vamos a dividir a los alumnos, aquellos que miden entre 1,50 y 1,60, encontramos 6, 12 entre 1,60 y 1,70, 8 entre 1,70 y 1,80 y 4 alumnos que miden entre 1,80 y 1,90. Este es un tipo de clasificación que es exageradamente común y esto, si pensamos, es algo que seguramente has hecho antes. Has pensado ya en cuántos alumnos son hombres y cuántas son mujeres, quiénes son los altos, quiénes son los más bajos de la clase, quiénes son los medianos. Estas son distribuciones estadísticas y nos servirán de mucho en este curso. Ahora vamos a darle un poco más de formalidad más adelante, pero en esencia esto es a lo que se refiere. ¿Cuál es la estatura promedio de tu clase? ¿Cuál crees que es la estatura promedio? Si tomáramos todas las estaturas, ¿cuál sería la promedio? Además de eso, ¿quién sería alguien de mediana estatura? ¿Cómo dirías? Él es mediano, él es alto, bajo. ¿Quién es mediano en tu clase? Y otra pregunta, ¿cuál es la estatura más repetida? ¿Cuál es el valor que se repite más veces? ¿O el rango de estaturas que se repite más veces en los alumnos de tu clase? Contestando estas preguntas nos daremos cuenta que sabemos bastante más de estadística de lo que imaginamos. Así pues, si no, aún no sabiendo los términos técnicos, nos podemos dar cuenta que si tenemos la capacidad de responder esas preguntas anteriores, tenemos las bases de la estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque estos valores que hemos encontrado, el promedio, alguien de estatura mediana y el valor más repetido en esa distribución que hicimos, se les conoce como media, mediana y moda, que son las medidas de tendencia central. Son pilares básicos de este curso que veremos más adelante. Por ahora nos basta mencionar que tenemos idea de cómo funciona y que sabemos ya algunas bases del curso. Muy bien, si estamos hablando de la estadística descriptiva, quiere decir que existen más ramas. Vamos a tratar dos ramas de la estadística principales. Una es la estadística descriptiva, como mencionamos, y un ejemplo clásico es el ejemplo que acabamos de mencionar. Y luego pues tenemos la estadística inferencial. ¿Cuál es la diferencia? La estadística descriptiva se refiere a la presentación de las características de un conjunto de datos. Es precisamente lo que vimos describiendo los valores promedio, los valores repetidos de ese conjunto de datos que era tu clase. Ahora hablemos de la estadística inferencial. La estadística inferencial es la que a través del análisis de datos busca hacer estimaciones, predicciones u otros juicios sobre un conjunto de datos mayor. ¿Qué significa esto? Esto significa que tomando esa distribución que teníamos hace un momento de tu clase, vamos a proyectar o vamos a extrapolar
a una distribución más grande. Por ejemplo, si pensáramos en los alumnos de tu clase y tomásemos las estaturas de los alumnos de tu clase, pudiéramos expandir a los alumnos de otras clases, por ejemplo, de la siguiente sección o de otras secciones de otros colegios. ¿Será que las distribuciones son similares? ¿Nos podría ayudar esto a describir cuál es el promedio de estaturas en la ciudad, por ejemplo, o en otra población? Si tenemos esto y podemos, a través de principios matemáticos, predecir otros valores de poblaciones más grandes, pues estamos utilizando la estadística inferencial.